Yo soy Diego Checa Hidalgo, soy profesor e investigador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y además secretario académico del Instituto de Paz y Conflictos también de esta universidad. Y bueno, pues me dedico, entre otras cosas, al estudio de las resistencias en contextos de luchas coloniales, en contextos de luchas por los derechos, por ampliación de derechos y libertades, y sobre todo me he especializado en el contexto de las luchas no violentas, ¿no? Dado mi trabajo en el Instituto de Paz y Conflictos y en la investigación para la paz. Es un tipo de acciones que de manera espontánea, de manera organizada, unas veces de manera más individual, otras veces de manera más colectiva, pues la gente pone en práctica para intentar conseguir alcanzar algún tipo de objetivo, sobre todo estamos pensando en objetivos políticos, ¿no? Es algo también que se suele que está al margen, ¿no?, de las vías oficiales o de los medios de contienda política, ¿no?, que hay en cualquier espacio, en cualquier sociedad. Entonces, una especie de métodos, de estrategias y de acciones alternativas a todo ese sistema institucionalizado de relaciones y que lo que intentan es, pues, como decía, ¿no?, ampliar o por lo menos conseguir objetivos políticos para las personas que lo están poniendo en práctica. Normalmente distinguimos entre acción no violenta o lucha no violenta individual y colectiva, ¿no? Y cuando hablamos de lucha colectiva, y si además es una lucha colectiva organizada y sostenida en el tiempo, hablamos de resistencia civil, que sería lo opuesto, pues, o un método alternativo a la resistencia armada. Tradicionalmente, yo soy historiador, y la historiografía a este tipo de procesos de lucha no le ha prestado mucha atención, porque la historiografía parte de una idea, y es que las maneras de reivindicar derechos, la manera de conseguir objetivos políticos, la manera de luchar, la manera de cambiar las cosas, ha sido siempre la lucha armada, la violencia. Nos hemos criado y educado en una cultura de la violencia. Y además eso nos ha explicado que era por cuestiones, en muchos casos, biológicas, ¿no? Venimos del mundo animal. Eso sabemos que es mentira. Sabemos que hay un componente cultural muy importante y que la violencia se aprende y se desaprende. Y podemos aprender una cultura de violencia y otra cultura de paz. Y lo que, además, las últimas investigaciones, ¿no?, que se han ido haciendo en los últimos 15 años, vienen a mostrarnos que ha habido muchísimos procesos de resistencia en la historia contemporánea, incluso más anterior, que, que nos muestran ejemplos de ese tipo de resistencia civil, y bueno, de obtener una serie de resultados que al final vienen a cuestionar la mayor eficacia de la lucha armada. Entonces, si vamos a la historia contemporánea, vemos que las grandes revoluciones y transformaciones políticas de la edad contemporánea son o se justifican o se explican por el uso de la violencia revolucionaria. Revolución Francesa, la Revolución Soviética. Sin embargo, incluso en esos procesos revolucionarios, gran parte de las luchas no implicaron el uso de la violencia. Hubo más gente haciendo más cosas que aquellos que emplearon pues las armas o que acabaron cometiendo acciones violentas, ¿no? Y todo aquello formó parte de esos procesos políticos. Pero si alejamos el foco de esos dos grandes eventos, estoy pensando, por ejemplo, en las luchas contra la esclavitud, ¿no?, las luchas por la reivindicación de los derechos de las mujeres, las luchas por la ampliación de los derechos de la democracia y de la participación política para el conjunto de la sociedad, ¿no?, han sido procesos que en casi la inmensa mayoría de ellos no ha habido apenas, o no ha sido significativa, ¿no?, la lucha o la resistencia armada en esos casos. Y sin embargo, yo creo que han sido grandes logros y grandes transformaciones políticas. Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos. Y lo que nos vienen a decir también las últimas investigaciones es que en el siglo XX, a pesar del relato que nos hemos creído todos y que nos han contado, se empieza a demostrar, y además para esto los americanos han sido siempre muy cuantitativistas y les gusta trabajar eso de manera cuantitativa, ¿no?, y con números te lo demuestran, que la efectividad de las campañas de resistencia no violentas y armadas en el siglo XX ha sido mucho mayor que la efectividad de las campañas armadas, porque se nos olvida una cosa,
Y es que he pensado muchas veces cuando nos metemos en procesos de lucha, eh, cuando se aboga por el uso de la violencia o se defiende el uso de la violencia, claro, nos olvidamos que muchas veces las luchas armadas no han conseguido los objetivos que pretendían. Es decir, con la violencia no se consigue todo, ¿no? Evidentemente, con la lucha no armada, con la lucha no violenta, tampoco se consigue siempre todo. Pero poniendo las dos cosas en paralelo y analizando las campañas, las mayores campañas que han existido en el siglo XX, lo que venimos a encontrar es que la tasa de efectividad de las campañas de resistencia no armada ha sido muy superior. Entonces, eso es un elemento significativo que contradice la historia que nos han contado, ¿no? Es lo que ocurría con la historia de las mujeres. La historia de la humanidad ha sido contada a partir de unos actores que han sido los hombres y se ha invisibilizado a la mitad de la sociedad. Historiográficamente eso ha ocurrido hasta el siglo XX. De pronto, hay más personas. De pronto se abre el foco y nos encontramos que ha habido una historia de las mujeres. Las mujeres han estado en la historia, han sido actores, han sido agentes. Con este tipo de procesos de resistencia ocurre lo mismo. Esa resistencia ha estado ahí, simplemente se ha invisibilizado, no se le ha prestado atención por cuestiones teóricas, ideológicas, no se valoraba, no se creía que eso podía ser efectivo o tan efectivo como la lucha armada. Así que bueno, pues entre otras cosas eso es a lo que nos dedicamos aquí en el Instituto de Paz y Conflictos y en la Universidad de Granada, ¿no? Podríamos decir que la lucha no violenta, la resistencia no violenta, es connatural a la humanidad y que quizás el relato de que la lucha violenta es el único camino es precisamente un relato impuesto por aquellos que han tenido el monopolio de la violencia para justificar sus acciones. En cierto modo es verdad que hemos aprendido que la violencia es el único camino. Y eso es una enseñanza errónea. Es uno de ellos. La violencia es una herramienta para tratar de gestionar conflictos y aquellos que la ejercen la utilizan como una herramienta para conseguir sus objetivos políticos, sociales, económicos, lo que sea. Pero hay más herramientas. Y además, no solamente es que haya más herramientas, que como digo pueden ser más eficaces incluso, sino es que además hay herramientas que son menos costosas, porque la violencia genera unos costes, genera unos daños en las personas, en las economías, en las infraestructuras, unos daños en la mente de las personas, en la sociedad, muchísimos daños. Eso te lo ahorras empleando otro tipo de herramientas para la gestión de conflictos. A partir de ahí ya podemos entrar incluso en consideraciones éticas y morales. Debemos utilizar la violencia sabiendo que generamos ese daño, hasta qué punto podemos utilizar la violencia contra otro ser humano. Bueno, ahí entramos en otro terreno, pero si quitamos esos elementos de la ecuación, es que incluso en términos de eficacia o en términos de coste-beneficio, ¿no? Que a lo mejor para más gente pues lo pueden entender mejor, si le apartas la parte moral, pues es que tampoco se sostiene que haya una mayor necesidad o que sea mejor o más útil el empleo de la violencia. Es cierto que probablemente aquellos que nos enseñan o que nos dicen que es el único camino son los que tienen el mayor monopolio, o la pueden ejercer de manera más fácil, o tienen esa fuerza y por lo tanto pues la quieren utilizar para sacar adelante sus proyectos políticos y alcanzar sus objetivos, ¿no? Pero bueno, también ha sido creo, ¿no? que hemos vivido y las sociedades humanas han vivido en muchos contextos donde se ha dado esa cultura de la violencia y se ha aprendido que esa violencia era necesaria, era útil. Bueno, afortunadamente en el siglo XX eso cada vez ha sido más cuestionado. Empezando por las relaciones internacionales. Todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, que funciona mejor o peor, tiene muchas críticas, y le podemos criticar muchísimo, pero también tiene claro una cosa, y es que en teoría y en la práctica, en la ley, el uso de la violencia en las relaciones internacionales para gestionar conflictos entre estados está prohibido. ¿Por qué? Pues porque los estados han visto que tienen muchísimos costes, que es mejor encontrar otras soluciones porque existen otra manera de resolver los conflictos, de gestionarlos, de manejarlos, y que el uso de la violencia en las relaciones internacionales tiene unos costes muy altos. Por lo tanto, los estados han tratado de limitarla. Sabemos que es inefectivo porque sigue habiendo muchos conflictos armados, porque aquellos que tienen
un poder suficiente, son capaces de ejercerla y tienen poco coste ese ejercicio de la violencia, lo hacen con mucha impunidad, pero sí que es cierto que el camino está trazado y la sociedad internacional es consciente de esa realidad, ¿no? Que la violencia tiene unos costes, que hay otras herramientas para la gestión de conflictos iguales o más eficaces y además que no requieren ese coste, ¿no? Cuando hablamos de guerras, ¿no? de ese ejercicio de la violencia a nivel internacional, el uso de la fuerza, tenemos también que tener en mente una cosa, y es que el coste que tiene el uso de la violencia no es solamente el que se visibiliza en la guerra, sino es que para la guerra te tienes que preparar, tienes que construir ejércitos, tienes que acumular armamento. Eso tiene muchos costes añadidos. Costes como el de oportunidad, los recursos que inviertes en comprar armas, los recursos que inviertes en mantener un ejército, no los inviertes en otras cosas. ¿Vale? Eso supone, lo hemos visto con la pandemia, en la pandemia y ha sido algo bastante duro, ¿no? de entender y de asumir. El gobierno de España en el año 2022, no, miento, en el año 2021, en septiembre de 2021, cuando tiene que aprobar los presupuestos públicos del Estado, decide que en el año 2021, que estamos todavía con la resaca de la pandemia, decide que se va a gastar el triple de dinero de inversión pública en investigación y desarrollo dirigida al ámbito militar, el triple de la inversión que se va a gastar en investigación y desarrollo para sanidad, para cuestiones sanitarias. Y era en el momento de la emergencia de la pandemia del COVID. Si en un momento tan crítico, un gobierno que además podemos decir que era progresista, no es capaz de cuestionar esa cultura de la violencia, pues es un momento, es una situación muy delicada, ¿no? Y nos tiene que llevar a reflexionar muchísimo sobre por qué el ejército, el armamentismo, el militarismo y la violencia y la cultura de la violencia no se cuestionan más, cuando lo que estamos viendo que mata a la sociedad española es un virus y cuando tenemos unas herramientas que nos protegen de una serie de amenazas, pero que en realidad, si analizamos la inversión, por ejemplo, en armamento, en ejército y demás, en el gasto militar de España, bueno, pues no nos ha protegido de ninguna invasión, no nos defiende frente al terrorismo, no nos defiende frente a lo que mata a los españoles, que era la pandemia, la pobreza energética, el tabaquismo. Eso es lo que mata a la población española. Y ante eso, el gasto militar no nos protege. Por lo tanto, eso es un elemento que está ahí, ¿no? Y que es un coste de oportunidad que hay que tener en cuenta. Es decir, todo lo que gastamos en ese tipo de seguridad militar no nos protege de las cosas que realmente están matando a la sociedad española, en España. Y luego, además de eso, bueno, pues el pensar que tenemos que tener un ejército que nos defienda o que necesitemos el ejército para utilizarlo en el ámbito internacional para participar en algunos conflictos o resolverlos o protegernos, permite además otra cosa, y es la presencia del militarismo en nuestra sociedad. Se le está dando mayor poder para que los militares puedan tomar o participar en cierto tipo de decisiones que no tendrían por qué hacerlo. Y aquí el ejemplo más claro en España es el caso de la Unidad Militar de Emergencia. Tenemos una unidad militar de emergencia que se dedica a apagar fuegos y se dedica a quitar la nieve de las carreteras. Es decir, vamos a ver, señores, tenemos servicio de protección civil, tenemos bomberos, tenemos equipos forestales, es decir, no necesitamos esa unidad militar. Tenemos otras instituciones, otros organismos, otros cuerpos que ya hacen ese tipo de trabajo. Entonces, ¿por qué tenemos una unidad militar de emergencias? Porque es necesario justificar la existencia de un ejército que nos sirve para hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues es muy cuestionable, ¿no? Porque esa unidad militar de emergencia y ese ejército está entrenado para utilizar las armas, está entrenado pues, para participar en guerras, bien, para el trabajo. Pero para apagar fuegos, pues están los bomberos.
Entonces, bueno, pues es muy cuestionable que los recursos se dediquen a esa unidad militar de emergencias y no se dediquen al cuerpo de bomberos, ¿no? O a los bomberos forestales o ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, ese mantenimiento de la cultura de la violencia y que no se cuestione, que se nos hurte del debate público, pues es muy preocupante, ¿no? Que incluso gobiernos progresistas no lo cuestionan en situaciones tan graves, como digo, como la resaca de la pandemia, ¿no? Has dicho, ¿no? Que alguien que participa en una guerra contra otro estado, contra otra nación, es muy poco rentable, a no ser que obviamente la correlación de fuerzas sea muy desigual, ¿no? Entonces, cuando alguien inicia una guerra contra otro estado, es probablemente porque sabe que la correlación de fuerzas es muy desigual y por tanto ese estado no era una amenaza real suficiente como para sentir su integridad en peligro. Pues no siempre, desgraciadamente. Cuando un Estado decide o un ente o un actor utiliza la violencia en un conflicto, piensa, se supone, que puede ganar esa guerra. Pero no siempre es así. En nuestro caso en España, nuestro gobierno en el año 1898 nos lleva a una guerra sabiendo que la van a perder. Pero se dan una serie de circunstancias políticas, sociales, que empujan al gobierno a tener que tomar esa decisión sabiendo que van a perder la guerra. Entonces, pues es cuestionable, no siempre funciona así. Es decir, hay una serie de elementos que presionan y actúan sobre nuestros decisores políticos que, bueno, pues hace que se tomen decisiones a sabiendas de que no son las más adecuadas, pero sienten esa presión. Lo sabemos en muchos ámbitos, ¿no? Que eso puede ocurrir. Y este es un caso. Entonces, bueno, en otros casos, pues probablemente es cierto que el actor que va a llevar a cabo ese acto violento, esa guerra, va a iniciarla, cree que va a imponer su solución, va a imponer o va a conseguir el objetivo que pretende alcanzar. Eso es una opción, pero claro, nunca se sabe el resultado final. Tenemos el caso de Rusia, que invade Ucrania, que inicia una guerra contra Ucrania, que comete un acto de agresión pensando que van a ganar fácilmente y luego se ha visto que no, y que se enquista y que probablemente no vayan a ganar esa guerra, ¿no? Entonces, bueno, y le ha pasado a otros actores, Estados Unidos, pensemos en Vietnam. Cuando Estados Unidos se implica en Vietnam, piensan que van a ganar la guerra y luego ven que no. Entonces, bueno, claro, por eso eso es otro de los argumentos que refuerzan la idea de que es mejor recurrir a otros elementos que no sean la lucha armada, es decir, que se recurra a otras maneras de resolver los conflictos y de proponer modelos de lucha y de resistencia, porque tú no sabes cuál va a ser el resultado final. Sabes cuál es el que quieres, pero no siempre se consigue. Por eso también se critica mucho el tema, o por lo menos yo critico mucho la idea de las guerras justas. Por esa misma idea, ¿vale? Tú puedes intentar hacer una guerra para proteger los derechos humanos en cualquier parte del mundo, pero no sabes si la vas a ganar. A lo mejor con esa intervención lo que vas a crear es más daño del que estás tratando de evitar. Por lo tanto, no se debería de poner en práctica, a no ser de que sea el último recurso, y siempre, siempre, siempre tenemos múltiples oportunidades, maneras y herramientas de gestionar esos conflictos sin tener que llegar a intervenir militarmente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los argumentos, por ejemplo, en contra de las guerras justas. Tú no sabes si una vez que inicias una guerra la vas a ganar. Y por el camino puedes dejar muchos muertos, que al final contradicen el objetivo que tú querías, que era el de proteger los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que desde incluso, fijaros, con el movimiento pacifista a nivel mundial y en Europa particularmente, con la guerra de Ucrania se han dividido muchísimo, porque una parte del pacifismo en Europa entendía que las guerras son malas, son perversas, perjudican a todo el mundo y que una guerra en Ucrania es ilegítima, es una barbaridad y había que parar la guerra. Y otra gente dentro del propio movimiento pacifista entendían que había que parar la guerra y para ello lo que había que hacer era apoyar a Ucrania para que la ganase. Entonces te encuentras elementos dentro del pacifismo europeo, unos pidiendo que se le envíe armas a Ucrania para que se defiendan de Rusia y gane la guerra, y otros, parte del pacifismo en Europa, diciéndote que ni armas para Ucrania, ni para Rusia, ni nada, que pare la guerra. Claro, esta parte que no quiere alimentar la guerra entiende que
la relación entre medios y fines hay que considerarla. Y que al final, si tú alimentas la guerra pensando que se va a ganar y que se va a reparar la situación y la agresión rusa va a terminar y se va a restituir la situación previa, pues a lo mejor lo consigues. Pero si no lo consigues, como está pasando, lo que estás es prolongando mucho más el conflicto, generando muchas más muertes y bueno, pues eso es un problema. Sobre todo cuando hay otros mecanismos y otras herramientas para abordarlo. En Ucrania, desde el año 2014, el gobierno ucraniano tiene sobre la mesa planes diseñados por ucranianos, personas ucranianas, donde después pues eso, de la primera guerra, ¿no?, que hubo en 2014 y que se produjo, ¿no?, la anexión de Crimea por parte de Rusia y demás, parte de esa sociedad ucraniana pacifista y que abogaba por soluciones no violentas y demás, le propuso un plan de trabajo a largo plazo para la construcción de un sistema de defensa en Ucrania, al gobierno ucraniano, basado en la resistencia civil. Partiendo además de una idea muy clara, en una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra asimétrica donde Rusia tiene un mayor potencial armamentístico, tiene armas nucleares y militarmente Ucrania no puede derrotar a Rusia. Si sabemos que Rusia puede querer volver a la carga en Ucrania, invadirnos, etc., hay que estar preparado para eso, hay que defenderse, pero con las herramientas militares no nos sirve. Y le propusieron un plan. O sea, había métodos, había estrategias, se pensó en que eso se podía hacer. Bueno, se dejó de lado porque se considera que la resistencia civil, la acción no violenta, pues no son eficaces, no sirven. En los primeros 6 meses de la invasión de Ucrania, en 2021, ¿no?, vemos que la sociedad ucraniana está desarrollando cientos y cientos de acciones no violentas para enfrentarse a la ocupación rusa. Y han sido documentados además por investigadores de Barcelona, del ICIP y de Novak, que han estado documentando esas acciones en los primeros 6 meses. Es decir, hay gente que está dispuesta a luchar, pero no cogiendo un fusil, sino haciéndolo de otra manera. ¿Para qué? Pues para retrasar la efectividad, ¿no?, o el control efectivo de Rusia del territorio ucraniano. Imponerle una serie de costes y hacerle más difícil la ocupación y tratar de convencerlos finalmente para que se vayan de allí, ¿no? Eso ha existido. Pero es que eso existió incluso durante el nazismo en Europa. Cuando Hitler está invadiendo Europa y se expande por muchos países europeos, durante la Segunda Guerra Mundial, en muchos lugares, la resistencia contra el nazismo no solamente fue la resistencia armada, por ejemplo, francesa, ¿no?, que se ha visto en muchas películas y en la cultura popular. Hay una resistencia también en muchos de estos lugares, en muchos países europeos, que no toma las armas y sin embargo es muy activa en contra de la presencia nazi en Dinamarca o en la propia Francia y en otros lugares, ¿no? Entonces, eso existe. Otra cosa es que se le apoye, se le permita funcionar, se le dote de recursos, pero ese tipo de propuestas han existido y te digo, en la guerra la agresión rusa contra Ucrania se han manifestado. Antes decías que la guerra es el último recurso, ¿no? ¿Tú estarías cómodo poniendo un ejemplo de una guerra que haya habido, una acción violenta que fuera un último recurso y que no había más cosas que hacer? Yo no lo conozco. Yo no conozco un ejemplo donde la guerra haya sido el último recurso. O sea, se puede, o hay mucha gente que defiende esa idea, donde abogan por el uso de la guerra cuando no se puede hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que siempre hay otras herramientas. Yo creo que hacer una guerra pues tiene todos esos costes que hemos dicho, esos riesgos, y nuestro apoyo a esas guerras lo que hacen es alimentarlas o extenderlas, ampliar sus efectos. No se me ocurren. En el contexto internacional solamente están permitidas en 2 casos, legalmente. Una es la situación en Ucrania. Un Estado agrede a otro, lo invade, utiliza la violencia para intentar quedarse con una parte del territorio o para intentar tumbar el gobierno.
Eso es un acto de agresión, es un crimen internacional de agresión, un crimen contra la paz, y entonces el sistema internacional lo que dice es que el Estado agredido se puede defender utilizando la violencia, es legítimo y legal, y luego la comunidad internacional se puede poner de acuerdo para apoyar a ese Estado que ha sido agredido hasta que se restaure la situación inicial. Entonces, si hay un acuerdo en la comunidad internacional, que el marco es Naciones Unidas, donde se autoriza a un grupo de estados o una coalición internacional o lo que sea a hacerle la guerra a Rusia para echarla de Ucrania, eso sería legal. Bueno, ese es el marco en el que nos movemos. Yo tampoco creo que a lo mejor sea la mejor manera de resolver el problema o la manera menos dañina, ¿no? Pero bueno, es un marco de uso de la violencia y de la fuerza de mínimos y donde el objetivo es hacer cumplir con la legalidad internacional y con el derecho internacional. Eso siempre va a ser mucho mejor que el no hacer nada o el permitir que esas agresiones continúen, ya sea en Ucrania, ya sea en Palestina o en otros lugares, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay otras herramientas y de hecho Naciones Unidas las contempla. Naciones Unidas contempla una serie de medidas como son negociaciones, mediaciones, y si hace falta aumentar la presión, pues ya permite la realización de sanciones, ¿no? La imposición de sanciones. Todo eso son mecanismos que no utilizan la violencia para tratar de forzar al Estado que está incumpliendo el derecho internacional para que lo haga, ¿no? Bueno, tenemos mecanismos. Es cierto que se presentan situaciones donde tenemos dilemas, ¿no? Yo estoy recordando ahora, por ejemplo, el genocidio de Ruanda. Si se es consciente de que está ocurriendo eso, pues es legítimo o no el utilizar la fuerza para prevenir eso, ¿no? Pues aquellos que piensan que es necesario intervenir para proteger los derechos humanos y la población, piensan que es legítimo hacer la guerra ahí. Claro, el problema es quién determina que en un caso sí se puede utilizar la violencia para proteger los derechos humanos y en otros casos no ameritan la suficiente gravedad para que se proteja. Entonces, la posición aquí, sobre todo de los estados menos poderosos en las relaciones internacionales, los estados con menos poder en la sociedad internacional, lo que tienden es a decir que no son partidarios y que no están de acuerdo en que el uso de la fuerza se utilice para la protección de los derechos humanos, por ejemplo. Porque eso puede dar la excusa a muchos países poderosos a hacer intervenciones que sí que podrían estar dentro del marco internacional y ser legales. Entonces, si ya sin esa posibilidad, esa legalidad, los estados poderosos intervienen para, en muchos casos, defender sus propias políticas exteriores y sus propios intereses en diferentes partes del mundo, si encima se les da la legitimidad de que eso lo pueden hacer legalmente, pues pueden tener mayor voluntad de intervenir y de utilizar la guerra pues, para sus propios fines, ¿no? Con excusas humanitarias, vamos a decir. Pero bueno, ahí hay siempre una contradicción entre esos dos puntos, ¿no? Hay una serie de estados que sí son partidarios de hacerlo, hay otra parte de la comunidad internacional que no lo es. Yo en mi caso no se me ocurren situaciones donde lo pienso y no se me ocurren situaciones donde yo podría defender el uso de la fuerza, ¿no? y hacer la guerra para tratar de resolver o de parar un conflicto. Sobre todo porque pienso que hay otras maneras de hacerlo. ¿Podrías hacer una contextualización histórica de estas leyes internacionales que se crean para fomentar la paz? Y también, sobre todo en el siglo XX, inicios del XXI, ¿cuál ha sido su evolución? Es decir, creo que estamos en una actualidad precisamente en la que los estados que agreden, los estados poderosos que agreden, ya cuentan con que va a haber una presión internacional y encuentran las maneras de poder sortearlas o básicamente pasar de ellas, ¿no? Sí. Tenemos un marco internacional y una legislación internacional que trata de regular las relaciones entre los distintos actores internacionales, ¿no? Entre la sociedad internacional. Y hemos visto como progresivamente, sobre todo a lo largo del siglo XX,
se le ha ido poniendo límites al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y demás. Eso estamos viendo ahora cómo se está erosionando. Se está erosionando en Ucrania, se está erosionando en Palestina y se ha ido erosionando también anteriormente en Irak, en Afganistán e incluso en Kosovo. Es decir, se ha creado un sistema que decía que el uso de la fuerza no es legal, no es deseable, está prohibido, pero seguimos viendo que hay actores que recurren a él. Y actores a veces, pues, los poderosos lo pueden hacer de manera más impune, ¿no? En ese contexto, ¿vale? Tenemos que empezar, ¿no? Quizá a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, los estados europeos están viendo que se encaminan a un conflicto que podía ser armado entre las principales potencias europeas. Ha habido una carrera imperialista a finales del siglo XIX, se sigue manteniendo a principios del siglo XX. Europa ha ido a conquistar el mundo y los europeos han entrado en conflicto unos con otros por quedarse con ciertas partes del mundo, ¿no? Y bueno, ven que eso les está llevando y les está empujando a un conflicto entre ellos. Para tratar de evitarlo, de reducirlo, se dan una serie de conferencias a principios del siglo XX en La Haya, donde se aborda cómo hacer esas guerras menos destructivas o cómo alcanzar acuerdos entre los estados para que las relaciones internacionales fueran más cooperativas y menos competitivas. Ahí se empiezan a poner los pilares de lo que se conoce como el derecho internacional humanitario, que básicamente es ponerle límites al ejercicio de la guerra, ¿vale? Al desarrollo de la guerra. Aquello no frena la Primera Guerra Mundial, pero queda ahí. Y luego va a haber más intentos, ¿no? En el periodo de entreguerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en el marco de la Sociedad de Naciones, tenemos a unos estados que han visto la Primera Guerra Mundial, saben los costes que ha tenido eso y no quieren que se repita. Y se empiezan a negociar y de hecho se aprueba un acuerdo que era el acuerdo Bryan-Kellogg para prohibir la guerra en las relaciones internacionales como mecanismo de resolución de conflictos. Aquello se acaba aprobando, hay muchos países que lo van a adoptar, lo van a respaldar, prohibir la guerra. En los años 30 el mundo va por otro lado, por otros derroteros, hay países que se van saliendo de la Sociedad de Naciones, que incumplen los acuerdos, desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial podemos decir dos cosas. Una, que aunque parezca que estos acuerdos no han servido para nada, los vencedores de la guerra utilizan ese pacto para juzgar a los criminales de guerra en Nuremberg y en Tokio. Dicen, había unas leyes y se las han saltado, y se les juzga por esos crímenes. Pero es más, vemos otra cosa, y es que el propio ejercicio de la violencia y de la guerra, también hemos encontrado algunas limitaciones que tienen que ver con las normas que se han ido imponiendo. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, una de las imágenes más típicas en esa guerra son las guerras de trincheras, con los soldados siempre en esas trincheras con su máscara antigas. ¿Por qué? Porque una de las armas que se utilizaban eran gases tóxicos. Eso en la Segunda Guerra Mundial no se ve. Los gases tóxicos se podían haber perfeccionado. Era una herramienta que seguramente podía ser más mortífera en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no se usa? Entre otras cosas, porque se había prohibido. Entonces, los estados son conscientes de las normas internacionales que hay y muchos de ellos las cumplen, las respetan o cuando las traspasan intentan justificar que en realidad no lo están traspasando. Porque saben que están incurriendo en crímenes internacionales y eso va a tener unos costes. Los países más poderosos tienen espaldas más anchas y aguantan los costes mejor. Los menos poderosos les cuesta más. Pero trasladándonos ahora al mundo actual, cuando Rusia inicia la agresión contra Ucrania en 2014, Rusia intenta negar su responsabilidad en todo aquello y hablaba de los hombrecillos verdes. Básicamente decía que eran los propios ucranianos de varias regiones los que estaban haciendo la guerra contra el Estado ucraniano por la independencia. Se sabía que había soldados rusos y Rusia estaba un poquito detrás de aquello. Pero Rusia negaba su participación. ¿Por qué? Porque sabía que eso era un crimen internacional. Y en aquel momento, en 2014, no estaba dispuesta a asumir, o creía que no podía asumir el coste de cometer ese crimen. La situación cambia
8 años después, donde ya sí tiene la espalda más ancha y decide que lo puede asumir, ¿vale? Entonces, los estados son conscientes de ese tipo de situaciones, las normas están ahí. Las Naciones Unidas, cuando se crean después de la Segunda Guerra Mundial, lo que intentan es recuperar esa limitación del uso de la fuerza, tratar de eliminar la guerra de las relaciones internacionales. Y para ello, como he dicho antes, pues simplemente permiten que se pueda realizar la guerra como mecanismo de defensa, o si hay un crimen internacional y Naciones Unidas decide que hay que hacer la guerra para restaurar la situación, garantizar la paz y la seguridad internacionales. Pero solamente lo hace en situaciones muy, muy graves. En toda la Guerra Fría, además, con el tema de la bipolaridad y demás, eso funciona solamente en el caso de la Guerra de Corea. Luego, en cuanto acaba la Guerra Fría, en el año 90, finales del 90, ¿no? Y principios del 91, Naciones Unidas autoriza una intervención para expulsar a Saddam Hussein, que había agredido a Kuwait, había invadido Kuwait, y la comunidad internacional lo entiende como un crimen de agresión, lo mismo que Rusia ahora mismo en Ucrania, y autoriza a Naciones Unidas autoriza la creación de una fuerza armada que va a liderar a Estados Unidos, que expulsa al ejército iraquí de Kuwait. Esa guerra fue legal. Una vez que se acabó de expulsar a Irak de Kuwait, la guerra ya no tiene justificación. Por eso Estados Unidos no puede seguir hasta Bagdad y quitar del medio a Saddam Hussein en aquel momento del poder, porque ese no era el objetivo, simplemente era parar la agresión contra Kuwait. Bueno, eso ha funcionado algunas veces. Luego, pero Naciones Unidas sabe que los estados poderosos, o incluso menos poderosos, pueden incumplir las normas. Entonces, Naciones Unidas sigue trabajando en otros frentes. Y establece varias cosas. Por un lado, entiende la relación que habíamos visto antes de si tú tienes una guerra y la alimentas con armas, la vas a hacer más prolongada y más mortífera. Si retiras esas armas o evitas que lleguen armas al conflicto, el conflicto llegará a un momento en el que se reduce su intensidad, el número de muertos, los efectos de la violencia se reducen y en algún momento, si se quedan sin armas, dejarán de pegarse. Es una lógica sencilla. Pues Naciones Unidas entiende que el desarme es una herramienta para la gestión de los conflictos internacionales y para la reducción de la violencia en el mundo. Y ha promovido iniciativas, y quizá las más conocidas son los acuerdos internacionales para la gestión de armas de destrucción masiva, ¿no? Se conocen porque son las armas más peligrosas. Pues tenemos tratados de no proliferación de armas nucleares, tenemos tratados de prohibición de armas químicas, bacteriológicas. Es decir, todo ese tipo de armamento, los estados saben que tiene unos costes el empleo o su desarrollo. Y a día de hoy están prohibidas. Esas armas se pudieron utilizar en los años 40, en la segunda década del siglo XX, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una vez que hay un consenso internacional para su prohibición y de que no están permitidas, ¿se han seguido utilizando? Sí, pero muy esporádicamente. Y aquel que las utiliza intenta negar que las está usando porque sabe que tiene unos costes. Probablemente hoy día es mucho más fácil producir gases tóxicos que hace 100 años. Y sin embargo, el empleo de esos gases tóxicos en las guerras actuales es muy pequeño o se ve muy pocas veces. Lo mismo ocurre con otro tipo de armas que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay un efecto de cómo ese derecho que se va creando, esos acuerdos internacionales que se transforman en normas internacionales, ese derecho influye al modo en el que los estados recurren a las guerras, cómo las gestionan, cómo las manejan, cuándo las utilizan, qué tipo de armamento hay. Lo mismo ha ocurrido con el desarrollo del derecho internacional humanitario, ¿no? Que también ha ido tratando de limitar el modo en el que los combatientes se comportan durante las guerras. Entonces tenemos ahí una serie de mecanismos que animan a nuestros estados a que utilicen otros mecanismos para protegerse, ¿no? Y para participar en estos conflictos y para resolver sus diferencias de otras maneras. A pesar de eso, los datos que tenemos para los últimos años es que hay activos unos 50 conflictos armados en el mundo, que en esos conflictos son mucho más mortíferos cuando participan los estados,
Hay una relación directa entre el número de personas muertas y los daños causados cuando los estados son parte de los conflictos armados a cuando no los hay. Eso es una relación directa. Y luego también, a pesar de que tenemos 50 conflictos armados y que tenemos guerras y que hay estados que se saltan las normas, tenemos también dos cosas importantes. Una, la mayor parte de las guerras no son internacionales, son conflictos internos, con intervención de actores internacionales. Pero guerras entre estados, estilo Ucrania o Rusia, Ucrania, muy poquitas, son muy minoritarias. Segunda cuestión. De todos los muertos que tenemos los datos del año 2022, los del 23 todavía no, pero en el año 2022, el 90% de las personas que murieron en guerras o conflictos armados en el mundo, en esos 50 y pico conflictos, el 80% murieron en Ucrania o en Etiopía. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de los conflictos armados no son tan mortíferos como lo fueron en otros tiempos, ¿vale? A pesar de la exposición mediática que pueden tener todo eso y a pesar de los discursos en torno a que cada vez vivimos en un mundo peor. En cuanto al uso de la violencia armada y del número de guerras y demás, es verdad que tenemos una guerra en Europa que es muy mortífera, pero no es representativa del conjunto de los conflictos del mundo. Y es más, es que han muerto más gente en el año 2022 en un conflicto del que nadie sabe nada ni hemos visto ninguna imagen en las noticias en España, que era en Etiopía. Entonces, bueno, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta también cuando nos refiramos a todo esto, porque hay mucha desinformación y porque tenemos que saber a qué referirnos y dónde están las guerras y bueno, y también sabemos por qué le prestamos más atención a unas y no tantas a otras, ¿no? Una de las acusaciones que se suele hacer a Naciones Unidas, por lo general, es que hay un fuerte bias occidental, ¿no? Además, teniendo en cuenta que al final todas estas legislaciones nacen, como has explicado, precisamente de un momento en el que las naciones europeas están peleándose entre ellas por conquistar su parte del pastel mundial, ¿no? Entonces, las actuaciones que se hacen cuando hay conflictos en el sur global, como Etiopía, por ejemplo, son similares a las que se hacen, por ejemplo, cuando hay un conflicto como el que había ahí en Europa entre Ucrania y Rusia. Es decir, ¿crees que las actuaciones serían equiparables o consideras que sí que es verdad que hay un mayor foco desde el punto de vista de los intereses occidentales? A ver, yo es que creo que las potencias que intervienen en los conflictos, sea en África, sea en Asia o sea en Europa, primero están protegiendo sus propios intereses. En ese sentido, yo no veo diferencia de las intervenciones en África de las intervenciones en Europa. Es decir, cuando Europa, los países europeos, o incluyamos a Estados Unidos y a Canadá también en la ecuación, ¿no? Cuando estos países intervienen en los Balcanes, hombre, les preocupa la población de los Balcanes, pero sobre todo les preocupa cómo eso puede afectar a sus intereses, de diferentes maneras, ¿no? La inestabilidad en los Balcanes suponía problemas para la Unión Europea, por ejemplo, pero supone también que el cierre del periodo de la Guerra Fría no era tan beneficioso o tan satisfactorio como quería presentar Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí, miremos Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, en el pleno corazón de Europa, es un protectorado de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la persona última que toma las decisiones en el país es un cónsul de la Unión Europea. Si ese cónsul de la Unión Europea dice que hay que cambiar la constitución de Bosnia-Herzegovina, esa constitución se cambia. Con lo cual, eso se hace en Europa. En el resto del mundo, idénticamente. Pero ojo, yo no solamente pongo el foco en los países europeos o norteamericanos. Es que los países que intentan llevar a cabo políticas hegemónicas en las distintas regiones siguen los mismos criterios de defensa de sus propios intereses y demás, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que yo soy partidario de ver o se ve muy claramente, ¿no? Ese norte y sur global. Es decir, la acción de, por ejemplo, de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos en Yemen es exactamente lo mismo. Ellos están en Yemen tratando de proteger los intereses de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos, y la población de Yemen a ellos les da exactamente igual, y la democracia en Yemen y les da igual, ¿no? Entonces, por decir los contextos que yo puedo conocer más, ¿no? Y en África pues ocurre exactamente lo mismo. Las intervenciones europeas, digamos occidentales,
en África, primero van pensadas en sus propios intereses y luego después entran en juego otras consideraciones, pero también las de los propios estados africanos, que participan en esos procesos también de gestión de conflictos y participan en misiones, por ejemplo, de Naciones Unidas y demás. Su participación ahí también está en base a sus propios intereses primero. Ahí no se escapa nadie. Sí que es verdad que los estados europeos, por ejemplo, han sido más... bueno, estaba pensándolo, pero en realidad no. Porque ahora lo estamos viendo, lo hemos visto en los Balcanes, lo estamos viendo también en Ucrania, intervienen también en el espacio europeo de la misma manera, ¿no? En África intervienen protegiendo, pues, cuando se preocupan los países europeos y de la Unión Europea de lo que está ocurriendo en Somalia, cuando empiezan a ver que los barcos que transitan por allí son atacados por lo que llamaban la piratería, ¿no? Y montan una operación, una misión de la Unión Europea naval en aquella zona para proteger a los barcos, ¿vale? Pero en realidad están protegiendo los barcos, sobre todo europeos, que tienen que transitar por esa zona hacia el Mediterráneo, ¿no? Lo que ocurre en Somalia, pues les interesa en tanto en cuanto afecta a sus intereses, ¿no? Pero eso nos pasa en el entorno también más cercano, ¿no? Si vamos a Marruecos o a Turquía, estos dos países nos interesan porque son las puertas que controlan las migraciones hacia la Unión Europea. Y en ese sentido, la Unión Europea está dispuesta a sacrificar sus principios y sus valores de respeto de democracia, de derechos humanos y tantas cosas por el control de fronteras y además la militarización de las fronteras. Lo hemos visto con Turquía y lo hemos visto con Marruecos, ¿no? Entonces, no tienen escrúpulos en ese sentido. La Unión Europea defiende los intereses de los estados o de algunos grupos que están mejor representados en los gobiernos de esos estados. Eso está muy claro. Sí, sí, o sea que al final no ese organismo, ¿no? Hecho para la paz, en realidad es la paz cuando hay intereses. Yo te iba a pedir si puedes expandir un poquito más esa segunda frontera europea a través de organismos como Frontex, ¿no? Y ponerlo en contexto actual y sobre todo en los últimos años, ¿no? Que han habido otras nuevas migraciones forzadas, ¿no? No fueron las primeras, aunque la televisión se puso como muy trending, ¿no? Sobre todo la crisis siriana, que se llamó en aquel momento, hace un poco eufemismo, ¿no? Pero si nos puedes hablar un poquito más de todo este juego que tiene en la relación norte-sur, esa segunda frontera que tiene Europa en el continente africano, en Medio Oriente. Vale. La Unión Europea ha sufrido una serie de transformaciones, ¿no? Cuando se crea en el año 92, se crea con sobre todo la parte de política exterior, ¿no? Tiene unas intenciones, pues, en cierto modo, un poco idealistas, pero alineadas con esa defensa de los principios de la Unión Europea, la defensa de las libertades, defensa de derechos humanos, respeto de minorías, Estado de Derecho, democracia liberal, todo este tipo de cuestiones que suenan muy bien y que en principio se supone, ¿no?, que esa política exterior se va a alinear con esos principios. Lo que pasa es que luego vemos que conforme se va desarrollando, primero ocurren dos cosas. Una, que bueno, a veces sí que se exige que la política exterior se alinee con esos principios y algunos de la Unión Europea interviene en algunos lugares o se queja y condena lo que está ocurriendo en algunos determinados lugares porque se están violando los derechos humanos, porque se está no respetando la legalidad internacional, pero luego vemos que en otros lugares donde ocurren situaciones similares no se pronuncia. Entonces ya vemos una política de doble rasero, con lo cual empieza a ser cuestionable ya que esa política realmente se alinee con los principios y valores que están diciendo. Pero además vemos otro proceso, y es que cuando se crea la política exterior de la Unión Europea, al principio se está hablando de que la Unión Europea tenía que ser algo diferente a la política exterior estadounidense. Es decir, la política exterior estadounidense se presentaba y se presenta siempre muy alineada a un poder militar también que le ayuda a desplegarse. En Europa no se contaba con ese poder militar y entonces pensaron que, y además se vendía así, que Europa iba a ser una especie de soft power, le llamaban, hard power el militar, y Europa iba a ejercer esa influencia y ese poder en el mundo a través de vías no militares.
diplomacia, potenciar el desarrollo socioeconómico, la cooperación internacional, otro modelo de gestión de conflictos. Ese es el discurso. Aquello, bueno, pues empieza a cambiar a partir de inicios del nuevo milenio, ¿no? Un poco 10 años después de que la política exterior empezara a funcionar así, empezamos a ver que la Unión Europea empieza a desarrollar también una política de defensa y una política exterior más enfocada hacia la seguridad, la securitización y demás. Y tratando de desarrollar también músculo militar. Hoy día eso se ha completado y ya no habla más la Unión Europea ni nadie, ni a Borrell lo vamos a escuchar hablando del soft power. De hecho, a Borrell le hemos escuchado de somos nosotros y fuera está la selva, la barbarie. Y tenemos que blindar Europa. Eso ha llevado a que Frontex, que se crea como un organismo de coordinación y de apoyo a las fronteras exteriores de la Unión Europea en los distintos países, se le van dotando de más recursos y se va militarizando. Ahí lo tenemos muy claro, ¿no? De hecho, hoy día se está presentando un informe sobre la militarización de Frontex en Las Palmas. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea ha considerado que las migraciones son una amenaza para la seguridad de la Unión Europea. Y lo han puesto así en las estrategias de seguridad. Eso no estaba ahí a principios de los años 90. La Unión Europea ha ido adoptando ese enfoque en las siguientes décadas. Y hoy día Frontex es un elemento central en ese engranaje de pues la Europa fortaleza, ¿no? De la protección de esa Unión Europea, como bien decía Borrell, porque nosotros somos la civilización y aquí estamos nosotros y los demás quieren entrar aquí y los que vienen aquí son peligrosos. Los que vienen de fuera son peligrosos y claro, bueno, pues ahí tenemos todas esas imágenes, ¿no? Que nos vienen del orientalismo y de la consideración de los otros y del debate de civilización versus barbarie, ¿no? El caso es que eso ha afectado mucho a la Unión Europea y cómo hoy día, ¿no? Es la Unión Europea comparado a como era hace 30 años. Eso se ha traducido pues, en las fronteras, donde se pensaba establecer una serie de políticas de cooperación con estos países fronterizos y establecer mecanismos donde fuera mutuamente beneficioso para la población de un lado y del otro de la frontera y establecer una serie de cauces que respetaran los derechos humanos y demás, pues cada vez más todo eso se ha ido sustituyendo por unas políticas de cierre, de levantar muros. Lo hemos visto en nuestra frontera sur, ¿no? en Ceuta y en Melilla. Lo vemos en la otra frontera del Mediterráneo oriental, pero es que además las trasladamos ya no a nuestra frontera, sino un poquito más allá. Y empezamos a apoyar, ¿no? La Unión Europea apoya una serie de regímenes que tienen prácticas cuestionables en materia de derechos humanos, de respeto a la democracia, Estado de Derecho y demás, y que la Unión Europea no tiene ningún problema para apoyar. No cuestiona sus principios ni sus valores. ¿Qué nos dice eso? Pues que la Unión Europea ha dejado de tener presente en su política exterior ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora mismo es una cuestión puramente retórica, ¿no? Y bueno, lo vemos en muchos escenarios, ¿no? Lo hemos visto en Marruecos, en Turquía, pero lo estamos viendo también en Israel y en Palestina, ¿no? La Unión Europea ha dejado de moverse en política exterior en función de ese tipo de cuestiones y está apostando por otra vía. Probablemente también es reflejo de cómo la sociedad europea también está cambiando, ¿vale? Y se está también volviendo mucho más conservadora y está aceptando una serie de discursos securitarios que entienden que la respuesta a muchos problemas, no solamente al problema de las migraciones, también al problema, por ejemplo, del cambio ambiental, ¿no? De las transformaciones ambientales y de la crisis, de la emergencia ambiental, ¿no? Estamos viendo que las respuestas que se están dando son militares o militarizadas. Entonces, bueno, pues nos presenta, ¿no? Unos horizontes de futuro un poco oscuros, o por lo menos donde se va a tener que realizar un trabajo muy, muy grande y muy intenso para revertir esa situación. Unas relaciones norte-sur, en este caso decías, ¿no? Europa-África en este caso, Oriente Medio también.
en las que mucha de la gente que tiene que emigrar es forzada muchas veces por situaciones de manera directa o fuertemente indirecta causadas por esos países occidentales. No sé si puedes desarrollar un poquito más esto y además te diría también si puedes añadir esa parte de Frontex, ¿no? Y tú has dicho, ¿no? Esos países de dudosas prácticas a los cuales Europa busca su apoyo. Yo te diría que no solo su apoyo, incluso les incentiva, ¿no? Es decir, puedes hablar también un poquito, ¿no? Esos pactos que hay en los que Europa, a regímenes de dudosa calidad democrática, les dice, yo voy a invertir en vuestro país y conseguís que no llegue nadie a mis fronteras, sabiendo lo que eso implica en un país donde los derechos humanos no están garantizados. Sí, sí, es cierto que la Unión Europea ha sacrificado esos principios eh, y que esa frontera en esos lugares se ha establecido también aceptando pagar las facturas, ¿m? Económicas y políticas. Es decir, en Marruecos o en Turquía, la Unión Europea acepta determinadas políticas, por ejemplo, estoy pensando en Marruecos hacia la población saharaui, que si no fuera por eh, por esos intereses, ¿no? de control de las fronteras, pues probablemente no aceptaría. El hecho de que la Unión Europea acepte eh, pagar directamente las facturas con transferencias económicas, ¿no? Para que se atienda en esos lugares a la población migrante o para reforzar a los elementos de seguridad, ¿no? del Estado para que repriman o eviten la llegada de esas personas migrantes a Europa, pues eso lo está pagando esas reformas y ese fortalecimiento y esa compra de equipamiento para las policías de fronteras, ¿no? en Marruecos o en Turquía, eso lo está pagando Europa. O el establecimiento de campamentos de migrantes o de refugiados en estos países, ¿vale? Para que no lleguen a Europa, ¿no? Evidentemente todo eso lo está pagando Europa. Pero es más, es que se llegan a contradicciones como que la Unión Europea hace 6 7 años crea un mecanismo de financiación para apoyar la paz en el mundo. Ese mecanismo para apoyar la paz está sirviendo para obtener financiación, para comprar armas y mandarlas a Ucrania. Entonces es una profunda contradicción, o bueno, es la manera que tiene la Unión Europea ahora mismo de entender cómo se construye paz en el mundo. Levantando muros, comprando armas. Bueno, es altamente problemático, ¿no? Porque además probablemente no sea sostenible. Tú decías algo también relevante aquí. Yo como historiador lo tengo muy claro. Eh, la herencia europea en los países de nuestro entorno, o en los países de África o de Asia o de América Latina, es muy importante. O sea, no se puede negar las intervenciones europeas, las intervenciones coloniales en estos lugares, no se puede negar su influencia en los acontecimientos posteriores, su influencia en la creación de unos estados-nación totalmente artificiales, ¿no? Sobre todo en el caso africano se ve súper claro, pero lo vemos también como, a pesar después de la retirada de los estados europeos, ¿no? La retirada no ha sido completa. Se retiraron políticamente, se dieron la independencia política a estos países, pero la influencia europea, ya a partir de un neocolonialismo, ¿no? Pues ha sido también muy presente en todo el mundo. Y entonces negar los efectos de ese colonialismo y neocolonialismo europeo en el mundo, pues es imposible. Claro, lo que no se quiere es asumir los costes de eso, porque claro, Europa se ha beneficiado mucho de esas políticas y de esas prácticas a lo largo de la historia. La situación de esos países y la evolución de esos países, evidentemente, no toda la responsabilidad es europea. Los actores locales también van a tener ciertas responsabilidades, ¿no? Pero hay una gran parte de la responsabilidad que es europea. Entonces, sí, yo tengo claro que esa pobreza o esa desigualdad que expulsa a población en los países del Sahel, eh, esas guerras o esos conflictos armados que expulsan refugiados en África o en Asia, eh, Europa ha tenido una responsabilidad grande. Yo estoy pensando ahora también, por ejemplo, en Afganistán. Han llegado también a Europa mucha gente proveniente de allá que vienen como refugiados, pues normal. En el ascenso, caída, guerras varias en Afganistán desde los años 80,
Estados Unidos y los países europeos han tenido mucha importancia, mucha responsabilidad, empezando por Reino Unido. Primero, luego Estados Unidos y luego pues, los que han tolerado cierto tipo de prácticas en aquel lugar. Por lo tanto, bueno, pues es muy hipócrita, ¿no? el querer desentenderse de esos problemas y el negar bueno, pues el acceso a refugio, ¿no? De esas personas, por ejemplo, que huyen de conflictos armados, de persecuciones o lo que sea, ¿no? Sobre todo porque Europa se ha presentado siempre, la Unión Europea y la mayoría de los países europeos, como respetuosos de una serie de acuerdos internacionales que incluían el respeto, ¿no? A la población que busca refugio. Y bueno, pues intentan saltarse esos deberes que tienen y esas responsabilidades. Como digo, ya no solamente históricas, por sus desmanes en el sur global, sino también actuales porque han firmado una serie de tratados internacionales que protegen a esa población. Unas consecuencias políticas, pero también, como decías, climáticas, ¿no? No hay que olvidar que al final el norte global es el causante en gran parte de muchos de los problemas ecológicos que vivimos, que son los que ahora están forzando cada vez a más habitantes del sur global a tener que emigrar, a buscarse una vida más factible, ¿no? Y eso también es una responsabilidad que hasta ahora no se hablaba tanto, ¿no? Y ahora con toda la crisis climática empieza a entrar muy en juego y de hecho los pronósticos son que cada vez va a haber más personas refugiadas por climático, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al hambre y a la historia, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? También habría que dejar muy claro, ¿no? A la audiencia, ¿no? Que la presencia de Europa sigue siendo muy fuerte y de Occidente sigue siendo muy fuerte en el sur global y en este caso que hablábamos de África en concreto, porque ha habido un falso relato histórico y luego ya iremos a hablar de Palestina, pero ha habido un falso relato en el cual ha habido una independencia, como tú decías hace un momento, ¿no? De muchos países que estaban colonizados y parece que ahí se acabó toda esa presión y toda esa opresión de Europa, cuando precisamente muchas independencias, aquí a lo mejor puedes dar algún ejemplo, se consiguieron básicamente vendiendo recursos del país, hipotecándolos a futuro hasta el día de hoy, ¿no? Recursos, por ejemplo, para las centrales nucleares francesas, por ejemplo, ¿no? Podría ser un ejemplo muy claro, ¿no? No sé por aquí si puedes poner un ejemplo contextualizado, ¿no? De cuál es la presencia todavía de Europa en esos países que supuestamente hace ya décadas que se independizaron. La retirada europea de sus colonias se ha producido de muchas maneras, ¿no? Fundamentalmente podemos a lo mejor clasificarlas en dos tipos. Unas de manera más o menos ordenada, pacífica y mediante negociaciones, y otra pues por algún tipo de revolución y que les han empujado, ¿no? Algún tipo de proceso de lucha que los ha empujado fuera del país. En cualquier caso, no ha sido producto del deseo europeo de querer retirarse de esos territorios, los han forzado a irse o no han tenido ya poder para controlarlos suficientemente. Eso es importante, porque por un lado nos permite entender que, desde mi punto de vista, ¿no? Los gobiernos europeos o los estados europeos consideraban oportuno, necesario o bueno para ellos y para sus intereses el mantener ese tipo de relaciones coloniales con esos lugares, ¿no? Entonces, si los británicos, por ejemplo, se van de la India es porque los echa Gandhi. Si los franceses se van de Argelia es porque los echa el frente, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión. Luego, cuando se ha producido más o menos de manera pacífica, porque hay un movimiento que ha reivindicado esto, se ha organizado y ha conseguido llegar a un acuerdo con franceses o británicos para irse, por ejemplo, de Oriente Medio, generalmente en esos acuerdos las élites que se han quedado en el poder son élites que han sido, en cierto modo, favorecidas por las relaciones con el poder colonial. Además, en esos acuerdos generalmente se han protegido los derechos de las empresas de los países coloniales en esos lugares, con lo cual se ha seguido estableciendo unas relaciones de desigualdad entre las antiguas metrópolis y las antiguas colonias, a veces mediadas por unas élites locales que al final han pertenecido más al norte global que al sur, ¿no? Siendo locales y autóctonos de esos países. Eso se ha mantenido. Y ha llegado a situaciones, por ejemplo, cuando esos acuerdos no se respetaban, yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Egipto.
En Egipto se intenta que cuando los británicos se retiran, dejar aquello más o menos ordenado y que existiera una monarquía, a ejemplo de la monarquía británica, gobernando en el país. Y más o menos con gente con la que se podían entender y una élite política nacionalista, pero con la que Reino Unido sabía y se podía entender bastante bien. Pero ojo, en esa retirada, los británicos, por ejemplo, en Egipto dejan una serie de cláusulas, como por ejemplo que pudieran utilizar el espacio aéreo, los británicos cada vez que les diera la gana, o lugares para controlar y tener bases militares, o por ejemplo que se respetaran los derechos de las empresas europeas que controlaban el canal de Suez. Hoy día sabemos que el canal de Suez es fundamental para el tráfico con Europa, entre Europa y Asia, pero ya lo era a mediados del siglo XX. Cuando hay una revolución egipcia que quita del medio a la oligarquía que había quedado en el poder tras la colonización británica, pues una de las cosas que va a hacer Nasser en aquel momento para obtener recursos y tratar de desarrollar una serie de políticas económicas en el país es nacionalizar el canal de Suez. Una infraestructura básica y que podía ser muy importante para recoger recursos. ¿Qué hacen los europeos en aquel momento que tenían empresas con acciones en esa infraestructura? Hacerle la guerra a Egipto para que aquello no se pudiera llevar a cabo porque perjudicaba a sus empresas. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en muchos escenarios quizás de otras maneras, ¿no? Pero esos vínculos que se mantienen con las antiguas metrópolis están ahí. Y poco a poco se van transformando en relaciones económicas, pero también las relaciones políticas van a ser importantes, ¿no? Para darle una protección a ese marco de relaciones desiguales económicas entre las antiguas metrópolis y las antiguas colonias, ¿no? Eso lo vemos en Egipto, lo hemos visto también en otros escenarios. Irán. Irán es el enemigo, básicamente, parece, ¿no? El enemigo de Occidente. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el año 79 hay una revolución donde la población local se cansa de que sus autoridades estén estableciendo acuerdos que permiten el colonialismo europeo. En aquel momento británico, bueno, primero británico y luego estadounidense, ¿no? Empresas que explotan los recursos del país, que la población local no tiene acceso a ellos y que además sostienen gobiernos autoritarios porque benefician esa explotación por parte de las empresas foráneas de los recursos del país, ¿no? La población no se beneficia de eso, se cabrean, ponen en marcha revoluciones. Bueno, pues el hecho de que Irán trate de ejercer una soberanía sobre sus recursos pues, y que además en el contexto, ¿no?, de la revolución islámica pues, no respetara pues, la embajada de Estados Unidos y demás, le van a convertir en uno de los elementos bueno, pues demoníacos, ¿no?, de la sociedad internacional y que se ha mantenido ahí en un lugar y se mantiene, ¿no?, en la imaginación como uno de los países más peligrosos del mundo, ¿no?, para la sociedad internacional. Es cierto que en Irán las cosas no son perfectas, es cierto que ha cometido cierto tipo de crímenes, pero probablemente, crímenes internacionales me refiero, pero igual que han cometido probablemente otros muchos países de la sociedad internacional. Sin embargo, a Irán se le elige como representante, ¿no?, como una imagen de un actor que es muy, muy peligroso. Entonces, bueno, eso lo hemos visto también en América Latina y en otros escenarios, ¿no? Entonces, el colonialismo europeo, ahora disfrazado pues, de otro tipo bueno, con otro tipo de imagen, pero sigue manteniendo relaciones muy fuertes y relaciones desiguales con las antiguas colonias, ¿no? Y ahí hay intervención extranjera de las antiguas metrópolis o de los países, digamos, occidentales, como queramos llamarlo, con colaboración también de las élites locales en muchos casos, ¿no? Sí, de hecho, iba a hacer también un inciso, si te apetece, precisamente también de otra manera de practicar el colonialismo, ¿no? Por la puerta de atrás, que es precisamente esto, ¿no? Apoyando a regímenes o apoyando movimientos que van a causar una desestabilización que va a hacer que luego sea fácil que acabe gobernando alguien que sea un títere, ¿no? De esas potencias mundiales, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, ¿no?, que creo que es paradigmático,
y es que en los 60 y 70 sobre todo hay unos movimientos de izquierdas muy fuertes en todo el mundo árabe y como una de las medidas que tiene el colonialismo para luchar contra ese izquierdismo es fomentar y financiar el islamismo como una vuelta, ¿no? a los orígenes, ¿no? Como con el tiempo eso acaba siendo el enemigo número uno de Occidente, ¿no? Esas ironías de la historia. Sí, sí, la relación de, de los estados europeos, ¿no? Y de Norteamérica también con el islamismo es muy interesante, porque es verdad que se ha utilizado como un arma para dividir los movimientos de oposición al colonialismo europeo eh, entre esos grupos más de izquierdas, ¿no? Más revolucionarios, socialistas, que además en el marco de la Guerra Fría, pues desde Occidente se consideraban como susceptibles de ser influidos por el enemigo, por la Unión Soviética, por el comunismo y demás, y por lo tanto había que parar todo eso, ¿no? No solamente porque atentaban contra los intereses coloniales, sino porque también ideológicamente en esa Guerra Fría estaban del lado, se sospechaba, ¿no? Que podían estar del lado del enemigo. Y se va alimentando pues también el islamismo. A ver, eso tiene una... Es verdad que el islamismo, el islam político, ha sido en parte alimentado o favorecido en algunos contextos por Occidente y demás, pero también responde a un desarrollo propio y a una respuesta también desde el mundo islámico por encontrar vías y maneras de gestionar sus asuntos públicos y sus sistemas de gobernanza, digamos, de manera que tuviera más presente la cultura y las raíces locales, ¿no? Frente a la imposición de modelos externos que venían asociados a Europa o a otros lugares. Es cierto que ahí tenemos la contradicción entre las ideas liberales, por un lado, las ideas nacionales, también las de bueno, pues, socialismo, etcétera. Y frente a todo eso, y sobre todo cuando no ha ido funcionando, también ha habido parte de esas sociedades árabe musulmanas que han acudido al Islam, ¿no? Y al Islam político. Lo cual no quiere decir que todo el Islam político sea igual y que haya elementos del Islam político más o menos progresistas, más o menos conservadores. Pero es verdad que se ha hecho un uso desde Occidente de ese Islam político también para sus propios fines. El caso de Egipto también nos permite ilustrar esto más recientemente. En Egipto, ante la falta de libertades durante mucho tiempo, porque se va a instaurar un gobierno autoritario en el país, además liderado por el ejército o elementos del ejército, que va a ser un poder muy grande en el país. Controlan la mayor parte de la economía del país, está en manos de militares y del ejército. Claro, ante la ausencia de espacio político donde poder competir y donde poder oponerse al gobierno, pues esa resistencia frente al Estado se va organizando, por un lado, a través de sindicatos y a través de esa parte de la izquierda va ocupando ese tipo de espacios, pero también esa oposición al régimen va a ser desarrollada desde pues, grupos como hermanos musulmanes y demás, ¿no? Del Islam político. Van a tener mucha fuerza en el país y van a ir creciendo. Llega un momento en el que, claro, cuando estamos ya en las primaveras árabes, ¿no? 2011, en ese caldo de cultivo, ya la sociedad árabe, la sociedad egipcia estaba harta de ese sistema autoritario, quieren cambiarlo, y hay una revolución, hay elecciones en el país, o sea, se quita del medio al dictador militar de turno, se pone en juego pues, una serie de procesos y de estructuras que se supone que van a garantizar el funcionamiento, ¿no? De una democracia liberal en el país. Hay elecciones y gana un partido político que es Hermanos Musulmanes, que es del Islam político. Entonces, la transformación en Egipto ha ido hacia donde se supone, por ejemplo, que Europa o la Unión Europea está contenta, que es hacia un sistema de democracia liberal. Problema, que es que son islamistas. Entonces ahí ya hay un problema, porque desde
algunos sectores en Europa no se entiende que el Islam político pueda funcionar con la democracia. Ahí hay un problema de inicio. Segundo problema, ¿cómo se van a comportar este nuevo gobierno en Egipto hacia el exterior? ¿Cuál va a ser su política exterior, por ejemplo, hacia la Unión Europea o hacia otros países? ¿Por qué? Porque Egipto sigue controlando ese canal de Suez. Por lo tanto, hay un elemento de qué va a pasar con esta gente. Eso es desde Europa. Si lo vemos desde la región, ¿vale? Vamos a Arabia Saudí. Arabia Saudí es una monarquía absoluta. Se parece más a la España del siglo XVI y XVII, la forma de gobierno, que a cualquier otra cosa. Eso sí, bueno, igual que entonces, ¿no? El poder viene de Dios, a la familia Saud. Claro, uno de los ejes de legitimidad de la familia Saud, aparte de garantizar el bienestar socioeconómico de la población en Arabia Saudí, es la defensa de, bueno, pues o presentarse a sí mismos como el modelo a seguir para el mundo musulmán. Es decir, nosotros somos muy buenos musulmanes y como tal nos presentamos al mundo. Cuando hay otra gente que defiende también que quieren construir una sociedad que respete los principios del Islam, como pueden ser esos grupos del Islam político y demás, eso le presenta un reto a Arabia Saudí y a la familia Saud. ¿Por qué? Pues porque ellos están permitiendo elecciones. Y lo que la familia Saud dice es que como nosotros somos por derecho divino los que gobernamos aquí y somos unos buenos musulmanes y garantizamos una sociedad donde el Islam regula la vida y el funcionamiento de la sociedad, pues eso les daba la legitimidad. Tener ejemplos como el de Egipto, donde hay elecciones y también pueden ser, digamos, buenos musulmanes, envía un mensaje preocupante para Arabia Saudí al resto de las sociedades de la región. Es decir, la democracia puede valer también para las poblaciones musulmanas, para la sociedad musulmana. ¿Qué hace Arabia Saudí? Trabajar para que haya un golpe de Estado y aquello acabe. El experimento democrático acabe. Y es muy interesante porque en Egipto ves a Arabia Saudí trabajando porque ese experimento democrático acabe, pero en cambio ves a Turquía, que comparte un modelo político más o menos similar, ¿no? En cuanto a, me refiero a hermanos musulmanes y el partido de Erdogan en Turquía pertenecen a ese ámbito del Islam político que permite el funcionamiento de las elecciones y de la democracia más o menos liberal, con algunos problemas y tal, pero bueno, se entienden bien. Turquía apoya a Morsi y a los hermanos musulmanes en el gobierno, Arabia Saudí no. Finalmente, Arabia Saudí consigue tumbar esa revolución, el gobierno democrático y poner de nuevo a un militar al frente del gobierno y a un régimen autoritario. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso Europa se queda mirando. Es decir, la responsabilidad de lo que ocurre en Egipto en este momento probablemente no sea europea de manera directa. Pero, de nuevo volvemos a la contradicción de que en sus principios y valores la Unión Europea dice que va a defender la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, y su política exterior va a trabajar por eso, y cuando se está viendo lo que ocurre en Egipto y en algunos otros países de la región, la Unión Europea decide no hacer o dejar hacer a las fuerzas contrarrevolucionarias, que tumban esos procesos democráticos en muchos de estos países o acaban haciendo que se vuelvan guerras civiles. Entonces, bueno, en ese caso, la posición, de nuevo, de la Unión Europea es muy ambigua, probablemente porque piensan que un dictador en el poder en Egipto va a generar una situación de estabilidad en el país y de mantenimiento de las relaciones entre los países de la Unión Europea y Egipto tal y como se venían produciendo. Y en cambio un gobierno democrático generaba inestabilidad en esas relaciones porque no sabían muy bien cómo iba a funcionar el gobierno de Morsi, por ejemplo. Sobre todo, por ejemplo, en la cuestión de la infraestructura, ¿no?, del canal de Suez, pero también en sus relaciones con los países del entorno. Es
decir, cómo va a actuar ahora en esa política regional Egipto y en qué medida eso va a contradecir o no los objetivos de la Unión Europea. Entonces, en ese contexto de las primaveras árabes, lo que vemos es que la Unión Europea se queda bastante parada. Y por inacción permite que vayan pasando muchas cosas, ¿no? Luego se queja de que vienen los refugiados, ¿vale? Pero bueno, en cierto modo, por eso digo que Europa va a tener una responsabilidad grande, histórica, en cómo el desarrollo de esas relaciones coloniales han transformado todas esas sociedades de África, de Asia, de América, cómo mantiene unas relaciones neocoloniales también totalmente desiguales con estos países, eso es una parte, pero luego hay otra parte también donde los actores regionales empiezan a tener también mucha influencia, ¿vale? Y mucha también responsabilidad, porque ahora lo pienso en África, lo pienso en el mundo árabe ahora también, lo pienso en Asia, los poderes también regionales están compitiendo entre sí por controlar, ¿no? Entonces es verdad que esas relaciones del norte global y ese intento de mantener relaciones neocoloniales o esa colonialidad, ¿no?, que se está manteniendo desde el norte global al sur global, también empieza a incorporar muchos de estos países que los podríamos considerar incluso antiguas colonias, algunos de ellos, o países muy dependientes de Europa, pero que ahora llevan políticas autónomas que atienden primero a sus intereses y que, bueno, pues también participan, ¿no?, y crean ese tipo de relaciones de desigualdad y coloniales con sus vecinos en su región. En el caso de Oriente Medio es muy claro, ¿no? Esa afirmación del poder saudí, por ejemplo, y ese intento de Arabia Saudí de presentarse como el hegemónico, ¿no?, el poder hegemónico en la región, atiende fundamentalmente a sus propios intereses. Pero lo vemos también con el caso de Israel, porque muchas veces entendemos o pensamos que Israel es la punta de lanza de Estados Unidos. Y Israel no es criada por Estados Unidos. Israel es un producto más de los británicos que de Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos va a apoyarle y va a utilizarle, pero también es cierto que Israel va a utilizar a Estados Unidos. Israel en algunos casos va a tener de rehén la política exterior de Estados Unidos para defender sus propias posiciones. Lo vimos muy claramente con el caso de Irán. Cuando Obama está intentando negociar un acuerdo con Irán para reducir las sanciones y que Irán respete los acuerdos nucleares y demás, Netanyahu y el gobierno israelí estaban tratando de sabotear todo aquello. Y al final se lo terminaron de cargar y arrastraron a Estados Unidos. Con lo cual, en algunos casos, ¿no?, vemos que no siempre las políticas israelíes y estadounidenses van en paralelo o en la misma dirección, y a veces son contradictorias, tanto en unos casos porque Estados Unidos quiere hacer cosas diferentes, o en otros porque Israel trata de arrastrar a Estados Unidos a situaciones donde Estados Unidos no quiere, ¿no? Entonces ahí también tenemos que no simplificar demasiado los análisis, ¿no?, para ver todos los matices.